Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Carlos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien? Muy bien. Antes de empezar quiero hacer una mención muy especial. No quiero empezar sin decir esto. Hoy es el cumpleaños de Camilo, así que un feliz cumpleaños a Camilo. No sé si alguien más cumpleaños, pero así que cuando termine la reunión, tírele la oreja, dele así. 25 años cumplió, me dijo, así que el Señor lo siga bendiciendo aún más. También quiero dar un fuerte abrazo a todos mis hermanos colombianos, mexicanos, que han quedado en el camino. Vamos a tratar de retener el título para que quede en América y no se vaya a Europa, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Que no se roben más los europeos, ¿no? Bueno, dejando la carne, volviendo al espíritu. Estamos muy contentos de estar otra vez disfrutando de estos hermosos días de verano. La voz la tengo así no por los goles de ayer o el sufrimiento, sino porque en Argentina es invierno y acá es verano. Entonces cuando aterrizamos acá me vino el cambio de clima y estuve con un poco de gripe y qué sé yo, y me quedó un poco así la voz. De igual manera sí sufrí ayer, así que quédese tranquilo. Gracias. Viste, mi chica siempre me atiende, ¿eh? Eso. Bueno, quiero hablar en esta tarde viviendo en el Espíritu. Seguimos con esta serie de Romanos. Y Romanos es una carta que me gusta mucho. Es doctrina pura y la verdad es hermosa esa carta. Pero prepárese para agosto, para el otoño, porque voy a empezar una serie de Apocalipsis. Así que a aquellos que les gusta Apocalipsis, en otoño vamos a empezar a ver Apocalipsis. Así que todos los miércoles no te los podés perder. Porque en una de esas, si te lo perdés, capaz que viene el Señor y te quedaste afuera. Y si viene y no hay nadie en la iglesia, ¿qué pasó? No, estábamos en el otro edificio. Así que eso va a ser en otoño. Pero seguimos con Romanos y el Señor nos habla tanto en Romanos, nos enseña tanto. Yo quiero hablarte de viviendo en el Espíritu. Romanos 5:5 no es el versículo que voy a leer ahora, pero tiene que ver con lo que voy a hablar, que es donde Pablo habla y él habla del Espíritu de Dios y él declara que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo sé que hablamos del Espíritu Santo hace un tiempo, pero el Espíritu Santo es el corazón de la iglesia. El Espíritu Santo es la fuerza que hay en nuestro interior. Es la persona del Espíritu Santo, aquel que está en la iglesia, que nos guía, que nos fortalece, que nos ayuda en nuestra debilidad. Y de esa manera, de como el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, también nos hace recordar lo que dijo Isaías en el capítulo 44, versículo 3, donde dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios ha derramado sobre la iglesia su espíritu. Dios ha derramado su espíritu en tierra seca para que podamos estar fructíferos, ser renovados y, como hablábamos el domingo, ser fuentes de agua viva. Es una realidad que está en la iglesia, es una realidad que tenemos que interiorizar y saber que es por el Espíritu Santo. Y Romanos 8, que es el capítulo que quiero hablar, vamos a hablar hoy y el miércoles próximo, Romanos 8, porque tiene un montón de cosas. Algunos le ponen el nombre de el Pentecostés en Romanos, porque nos habla del Espíritu Santo y vemos la palabra Espíritu 22 veces. Así que mire el hincapié que justo cuando el apóstol Pablo hace y detalla vivir en la carne y vivir en el Espíritu, lo que más resalta es la persona del Espíritu Santo. Entonces, todo este capítulo es la respuesta final que él hace a la pregunta, que él hizo, a la pregunta en 6:1, donde dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Si se acuerdan, si ustedes se pueden acordar acerca de esto de
de estar en el Espíritu, de vivir en la carne, de ser transformados, que es por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo, si usted lo lee en su casa, ahora que está de vacación o no, ahí debajo de la sombra, con un buen té frío, con algo fresco, y lee de nuevo Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, vamos a encontrar una verdad tan grande. Y Pablo cierra este tema con la respuesta que es el Espíritu santificador. El Espíritu Santo es la respuesta a nuestra pecaminosidad. El Espíritu Santo es la respuesta a nuestra vida de pecado. El Espíritu Santo viene como un regalo de Dios. Porque ustedes saben, de carne somos, dijo la empanada o el taco, y siempre estamos pecando. Y ahí me voy a meter un poco más a eso. Pero es el Espíritu Santo que es la respuesta a nuestro pecado, a nuestra forma de vivir. Y eso fue un regalo de Dios que fue derramado sobre nosotros por el beneficio del sacrificio redentor de Cristo. Gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que Él murió, resucitó para darnos justificación, perdón y vida. Dios después vino a derramar su Espíritu para que usted y yo vivamos una vida santa. Sin el Espíritu de Dios es imposible vivir una vida santa, porque es por el Espíritu. El Espíritu Santo no solo santifica nuestra existencia, sino también nos da la seguridad de nuestra redención final. Es el Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. El que habita en su vida, el que habita en su corazón, el que hace que lo imposible sea posible, el que se hace fuerte en nuestra debilidad. Y lo primero que leemos en Romanos 8 del versículo 1 al 4 es que el Espíritu me da libertad. Vamos a leer estos 4 versículos. Dice así: por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él, y el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo Dios declaró el fin, escuche bien o lea bien, del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino seguimos, ¿qué dice? Al Espíritu. Ya no sigo mi naturaleza de pecado, ahora sigo al Espíritu. Y esta es la gran conclusión del capítulo 6. Seguimos al Espíritu. Lo que era imposible por nuestra debilidad y una ley que nos condenaba, porque estábamos ¿qué? Condenados, porque la ley nos marcaba el ¿qué? ¿Qué nos marcaba la ley? Nuestro error, nuestro pecado, solo eso, pero nunca nos enseñó, nos ayudó, muchas gracias, a superar eso. Nos marcaba el pecado. Es como que vos a tu hijo le marque todo lo que está mal, pero no le enseñás a hacer las cosas bien. No le sirve de nada. Por más que le diga que está mal, lo va a seguir haciendo mal porque no le estás dando una respuesta que lo ayude a saltar esa valla. Entonces la ley nos mostraba nuestro error. Era imposible nosotros hacer caso a la ley. Pero en Cristo ese peso de condenación fue quitado. Porque ahora en Cristo yo no vivo bajo el régimen de la ley, sino que estoy viviendo bajo el régimen del Espíritu Santo. Yo vivo en el Espíritu y no tengo condenación. Yo vivo en el Espíritu y soy libre de esa condenación. Cuando Pablo habla en este capítulo acerca de la carne, se refiere a mi naturaleza humana, con todas mis debilidades, con toda mi vulnerabilidad al pecado.
Cuando Pablo habla de la carne, está hablando de mi humanidad, de lo que a mí me gusta hacer que está mal. De eso habla Pablo. De mi vieja naturaleza, lo que antes era sin Cristo, que a veces quedan vestigios de esa naturaleza que tiene que ir muriendo. Pero Pablo dice: vivir conforme a la carne es vivir una vida que es dominada por las directrices y los deseos de mi naturaleza. Vivir en la carne es mis deseos me dicen que me tengo que enojar y insultar a todo el mundo, y me enojo e insulto a todo el mundo. Mi deseo es la lujuria y vivo conforme a los placeres y lujurias eso es vivir conforme. El alcohol, mi deseo es vivir al alcohol porque el alcohol me hace bien y prefiero eso. Es que sos un esclavo de tus deseos. Estás viviendo en esclavitud, no porque tomaste una vez, sino porque sos esclavo a algo que no podés dejar. Porque ahogás tus penas. Cuando el apóstol dice: no os embraguéis con vino, en el cual hay desilusión, se está desilusión, ¿no? Disolución, gracias. Se está refiriendo a que el vino no te va a llevar a ningún lado. No te va a dar una respuesta. No te va a dar una salida. Por eso después el autor dice: más bien ser lleno de ¿quién? Es el Espíritu que me saca la condenación. Es el Espíritu quien me saca la acusación. Es el Espíritu el que me hace, el que me vivifica. Porque antes vivía en la carne, y cuando vivo en Cristo, Él me hace libre y recibo el poder del Espíritu de Dios, y en consecuencia entro a una vida en victoria. Cuando yo entro a la vida cristiana por Cristo, Él me da el poder del Espíritu Santo, y es por el Espíritu de Dios que empiezo a vivir una vida en victoria. No es porque yo cumpla horarios o siga reglas, es por el Espíritu Santo que obra en mi vida y me lleva a vivir una vida en victoria. En Cristo, hermano, la humanidad le ofreció a Dios la perfecta obediencia, porque Él ocupó mi lugar. En Adán, la humanidad le ofreció la desobediencia, que nos llevó a la muerte. Por eso Romanos dice, habla de Cristo, el nuevo Adán. Entonces Él, por su Espíritu, me pone en el lugar que estoy. No es por mi esfuerzo, es por su Espíritu. Gracias a la obra de Cristo, Él nos ofrece una vida que no está dominada por la carne. Porque yo vivía una vida dominada por la carne. Pero Él me ofrece una vida que está dominada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, que me llena de un poder que antes no tenía idea y que no conocía y que no tenía. Entonces, no solo que me pone en perfecta relación con Dios, sino que me saca la condenación y me da su Espíritu, para que ya no viva esclavo a la carne, sino que viva en el Espíritu. Y obviamente que ser cristiano no significa que nunca más vamos a pecar, porque seguramente te enojaste cuando perdió México y rompiste el televisor y le dijiste, oh, mugroso, ¿no? O cuando Colombia fue a penal y ya no sabía qué decir y perdí, y cuando Argentina iba perdiendo y te venía toda la carne encima. Obviamente que uno se le escapa la tortuga, dijo alguien. Es obvio que a veces pecamos, aunque sale de mis poros. Es inevitable que alguno piense mal de otro. ¿Sí o no? Mira, no es para hablar mal de la persona, pero te cuento para que estés orando. Esa es clásica, ¿no? Y estamos pecando, pero lo hacemos de una forma cristiana.
Lo que significa que el pecado, hermana, cuando entramos a Cristo, el pecado ya no es el que manda en mi vida. Ya no es quien me domina. Antes era esclavo del pecado. Antes hacía todo lo que me venía a la gana hacer. Pero ahora tengo una autoridad que viene del Espíritu Santo. Y cuando tengo que me viene a hacer ganas de hacer algo malo, digo que no. Porque viene algo más fuerte que yo, que es el Espíritu Santo. Usted no le ha dicho que no a muchas cosas porque, bueno, usted ha aprendido. No. Es por el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros. Si no, es imposible. Pero es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora por el poder del Espíritu Santo tenemos la capacidad de decirle que no al pecado y sí a Dios. Eso es lo que hizo Cristo. Y su Espíritu nos trae esta autoridad y libertad. Por eso, aunque seguimos luchando con nuestra naturaleza de pecado, porque vamos a seguir luchando con este David viejo, y yo sigo luchando y lo quiero matar todos los días porque me vuelve loco, y quiere pensar algo que yo no quiero pensar, y esta naturaleza tiene que morir. Aunque sigo luchando con eso día a día, Dios ya no me condena. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Porque estamos en Cristo. Segundo, el Espíritu Santo nos da vida. Mirá lo que dice estos versículos siguientes, del 5 al 11. Voy a leer algunos para que no sea tan largo. Dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan. ¿Sabe por qué pregunto así? Para ver si están leyendo o no. Está diferente versión. Es NBI, yo tengo NTV, perdón. Nueva traducción viviente. Bueno, escúchenme entonces. Perdón, no sabía. Después hablan con Sammy a la salida. No, mentira, chiste. Dice así, perdón, versículo 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu controle la mente lleva a la vida y a la paz. Porque la naturaleza del pecado es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo va a hacer. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza de pecado nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu de Dios si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y ahí sigue. Tenemos la carne o la naturaleza y el espíritu. Es un camino que una flecha apunta para allá y otra flecha apunta para allá. O sea, constantemente opuestos, están en conflicto constantemente. Son como dos vidas en sentidos opuestos. Es como cuando usted llegó a Jesús y usted dice: antes de conocer a Cristo mi matrimonio estaba destruido o mi vida estaba destruida, y al conocer a Cristo se transformó. Tengo una nueva vida. He sido cambiado, me dirijo a una nueva dirección. Entonces la vida que está dominada por la naturaleza humana de pecado, el centro siempre es el yo. Lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso, lo que yo veía. La única ley lejos de Cristo es mi propio deseo. Por eso cuando usted camina en Cristo y quiere aparecer el yo, usted tiene que tener cuidado. Porque el muerto quiere resucitar. Porque yo pienso, porque yo, y la única ley es el propio deseo. Y el propio deseo puede estar dominado por cualquier cosa, puede ser pasión, lujuria, orgullo, lo que sea. Eso era antes de Cristo. Porque si usted se fija o ve una persona que no tiene a Cristo, hace lo que su deseo le pide. Padres solteros siguen teniendo sexo. Madre soltera sigue teniendo sexo.
sin casar. Perdón que toque ese tema, pero es lo que el deseo me pide. Estoy triste, estoy mal, recurro al alcohol, a las drogas o a cualquier vicio. Entonces, todo lo que el deseo me pide, lo hago. El orgulloso, nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Yo ya tengo experiencia, pero cuando llegas a Cristo no sirve la experiencia. Porque la experiencia humana te lleva a la muerte. Sin Cristo, esta vida en la carne. Entonces, permitir que las cosas del mundo dominen totalmente mi vida siempre te va a conducir a la extinción, a la muerte. El seguir tus deseos es un suicidio espiritual. ¿Viste las novelas? Hay una novela que publicitan siempre cuando veo los partidos. ¿Cómo es que se llama? El señor de no sé qué. Ah, se la sabe, ¿eh? Ah, es la mina, ¿eh? No, mentira. No se pierda el Señor de los cielos. ¿Sí? ¿Qué es Señor de los cielos? No sé qué iba a decir. Me olvidé. Me olvidé. Pero el vivir de acuerdo a nuestros deseos nos incapacita y nos aleja más de Dios. Por eso es que la humanidad está lejos de Dios. Porque siempre el deseo te va a alejar de Dios. Te va a alejar de Él. Pero la vida controlada por el Espíritu de Dios, así como cada ser vivo necesita el aire para vivir, así el cristiano vive en Cristo. Yo vivo en Cristo. Ahora vivo en Cristo. Entonces, de la misma manera en que nosotros respiramos del aire, así también respiro Cristo, respiro al Espíritu. No, ya cuando llego a Cristo, el apóstol Pablo dice, ya no tengo mi mente propia, sino que tengo la mente ¿de quién? De Cristo. Ya el yo fue crucificado ¿con quién? Con Cristo. Y ahora vivo en Cristo. Ya no tengo deseos propios, sino que tengo la voluntad de Cristo, es mi única ley. Vivo de acuerdo a su voluntad. Mi vida es de acuerdo a su voluntad. Mi matrimonio es de acuerdo a su voluntad. Cómo educo a mis hijos es de acuerdo a su voluntad. No a lo que yo pienso. No lo que yo digo, sino de acuerdo a su palabra. Y hoy en día es difícil porque hay un sentir humano tan fuerte que lo que es del hombre es mejor que lo que Dios puede ofrecerte en la Biblia. Educa a tu hijo como vos quieras. Y ahora estamos teniendo una generación que se está cada vez es desastrosa. Porque lo estamos armando de acuerdo a mi voluntad y no a la voluntad de ¿quién? De Cristo. Controlado por Cristo, gobernada por el Espíritu Santo, centrada en Dios. Entonces la vida que es gobernada por el Espíritu, que está centrada en Cristo, está orientada hacia Dios. Cada día mi vida cristiana me tiene que acercar más a Dios. Cada día me voy acercando más al cielo, aun cuando sigo en la tierra. ¿Por qué? Porque vivo a Cristo por el Espíritu. Entonces después la muerte es un paso, es un cambio de telón, porque yo vivo cada vez más cerca de Él. Es como Enoc, porque Pablo dice en estos versículos, no lo leímos, pero si usted lo puede leer, él dice que es inevitable la muerte para todos. Vamos a pasar por la muerte. Pero los que están controlados por el Espíritu de Dios, los que tienen al Espíritu de Dios, los que tienen a Cristo en el corazón, mueren para resucitar. Porque yo me estoy acercando a Él. Porque aquel que comenzó la buena obra en mi vida la perfecciona. ¿Hasta qué? Hasta el día que me encuentre con Él. ¿Quién perfecciona mi vida? Cristo. ¿Quién perfecciona mi espíritu? El Espíritu de Dios que obra en mi vida me perfecciona. Entonces cuando yo vivo y lo busco y leo la Biblia y oro y trato de seguir sus pisadas, me acerco a Él. Es como Enoc, que él salía a caminar con Dios todos los días. Y un día salió a caminar y no volvió. Así de fácil. Caminás con Él todos los días. Un día salís a caminar con Él y entras al reino.
Aquel que vive en el Espíritu, hermano, se tiene que entregar a Cristo. Tiene que abrir su corazón al Espíritu, porque último, y termino, el Espíritu me da identidad. No solo que el Espíritu me da vida, sino que me da identidad. Dice esto, el versículo siguiente, del versículo 11, 12. Dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza de pecado, van a vivir. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora los llamamos Abba, Padre. ¿Por qué llamo a Dios Padre? Por el Espíritu. Porque Él me dio de su Espíritu. Porque Él me adoptó. A veces pensamos que esto ocurre en la vida cristiana cuando dejo de buscar de Dios y solo sigo una cultura cristiana y no una vida cristiana. No sé si me expliqué con eso. Vivo de costumbres, pero no vivo una entrega. Y por eso hay cristianos que no pueden perdonar. Y por eso hay cristianos que ocultan cosas. Y por eso hay cristianos que no son felices. Porque viven una cultura fría de cristianos, pero no una vida entregada a Cristo y llena del Espíritu. Hay otras versiones de este versículo que leí recién, del versículo 11, 12, que dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne vas a morir, mas sí por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No le debemos nada a la carne, no le debes nada a tu carne. El apóstol Pablo, no le debemos nada a la carne, pero sí al Espíritu. La deuda que le debemos al Espíritu es una deuda de gratitud, porque el Espíritu nos ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Es gratitud. Cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en mi vida, cuando vos dejás que el Espíritu Santo realmente obre en tu vida, aquello que antes estaba controlado por el pecado comienza a ser transformado y utilizado para propósitos de Dios. Cuando yo permito que Dios obre en mi matrimonio, antes mi matrimonio era un núcleo de discordia, de odio, de competencia, donde el pecado reinaba, pero hoy es un instrumento de gloria y de honra. Mi mente pensaba cosas sucias, planes malvados, pero de golpe el Espíritu vino a mi vida y hoy mi mente piensa otras cosas del reino. Ya es un instrumento de gloria, de honra, mis manos, mis pies, mi corazón. Entonces cuando dejo que el Espíritu Santo venga a mi vida, Él saca el pecado. Nuestro cuerpo antes era un instrumento para el pecado. Pero hoy en el Espíritu es una herramienta que Dios usa para glorificarse con tus talentos, con tus ideas, con tus relaciones. El Espíritu se transforma. Él hasta cambia tu mirada. Cuando había mirada de enojo, de odio, de juzgar a otros, el Espíritu me transforma. Ya hay una mirada de amor, de consuelo, de perdón. Él transforma todo en mí. No es algo que yo necesito bajar de peso. Bueno, tengo que seguir una rutina. Pero el Espíritu Santo va obrando en mí. Yo no sigo una rutina, yo me entrego al Espíritu de Dios. Para que Él obre en mi vida, para que Él me transforme, para que Él me cambie. Lo busco diariamente para que Él obre en mí. Entonces, nuestra vida cristiana no tiene que ser una lucha constante de caer y levantarse sin avanzar.
1000 veces cae el justo, pero 3000 del Señor la va a levantar. Y a veces nuestra vida cristiana la medimos en las veces que caigo y me levanto. Y no, la vida cristiana no se basa en las veces que caes o te levantás. Sí, me caí, pero me levanté porque Dios me dio fuerza y que esto, que el otro. Y nunca avanzás porque siempre estás cayendo en la misma piedra. Y siempre caes con la misma piedra. Porque si realmente muerto al pecado, ya no vivo y ya no vivís dominado por el pecado. El pecado no te domina, es el Espíritu Santo. Pablo dice que el creyente ya no está en la carne porque el Espíritu Santo vive dentro de él. Entonces yo abrí mi corazón a Jesús y yo vivo una vida entregada a Cristo. Entregada a Cristo. No es las flexiones que vos puedas hacer. Es una vida entregada a Cristo. Él me transforma. Y automáticamente por el poder del Espíritu Santo no vivo dominado por el pecado. No tengo que comer harinas y hoy no comí harinas porque no estoy dominado por la harina. Es eso. Porque hoy estoy en Cristo. Y tenés que entender, y tenemos que entender que la vida en Cristo es una vida entregada a Él. Tu oración, tu búsqueda de Dios. Ya no sos un pobre animal que anda detrás de cualquier deseo buscando satisfacción, sino que encontraste la horma de tu corazón que es Cristo y ese vacío se llenó por completo y ahora ya no sos esclavo al pecado, sino sos hijo, heredero y coheredero con Cristo y el Espíritu de Dios vive en tu vida. Entonces el Espíritu Santo vive en nosotros. Y vencer esos deseos de pecado no significa castigarnos a nosotros mismos ni vivir bajo una carga de culpa. Muchos cristianos viven en la culpa y nunca puedo salir y siempre esto y siempre vivís en la culpa. Tenemos que mantener una actitud de obediencia y permanecer en comunión con el Espíritu Santo. Como hablábamos al principio, y va a haber algún pecado que se va a cometer y va a haber alguna falla que va a haber. Le voy a errar al blanco, pero no significa que esté condenado, porque los que están en Cristo no están condenados. Pero ¿qué viene el diablo a hablarte cuando te equivocas? Y vas a perder la salvación y no vas a ir al cielo porque maltrataste, porque hiciste esto, porque tuviste sexo, que esto, que el otro. No. Porque yo voy a seguir dejando que el Espíritu Santo opere en mi vida para seguir avanzando y no tropezar con la misma piedra. Hoy fue un pecado, pero mañana quién sabe qué me va a pasar. Pero si vivo una vida sometida a Cristo, dejando que el Espíritu de Dios obre en mi vida, no es una vida que se repite, es una vida que va en crecimiento, que va en aumento. Antes hacía esto, ya no lo hago más. ¿Y cómo hiciste? No sé. ¿Y qué hiciste? No sé. Me entregué a Jesús. Cada día me entrego a Él y Él me transforma. El Espíritu de Dios me guía, me cambia. Sí, leo la Biblia, estoy en los estudios bíblicos, estoy en las reuniones. Cuando dicen pasar al frente, yo paso porque entiendo que necesito de Él. Y me entrego a Él todos los días. Entonces la santificación no consiste en luchar para que Dios nos acepte, sino en vivir de una manera nueva porque Dios ya nos aceptó como hijos. La santificación es porque Él ya me aceptó antes y ya soy hijo. No consiste en luchar para que Dios me acepte. No sé si se entiende. Ya fui aceptado por Él. El Espíritu Santo no vino a condenarme, sino a capacitarme para dejar atrás el pecado y vivir para Dios. Por eso clamo, Abba Padre, porque Él se volvió lo que yo soy para que nosotros pudiéramos volvernos lo que Él es. Él se hizo pecado para que yo esté sin pecado, para que yo sea hijo. Él llevó mi pecado, Él se hizo pecado.
No tenés que rezar 10 Ave Marías. Porque Él ya se hizo pecado. Él se llevó yo tengo que entregarme. Tengo que abrir mi corazón y que el Espíritu Santo obre en mi vida. Tenés que orar y decir: Espíritu Santo, transformame, renovame, limá esas asperezas que todavía hay en mi vida. Espíritu Santo, todavía peco en mi enojo, en mi orgullo. Te lo entrego y lo clavo a la cruz hoy. Ahí donde el Espíritu de Dios empieza a obrar. Y está bien que digas: no puedo hacerlo, no puedo, porque es el Espíritu Santo quien obra en nosotros. Y Él nos adoptó como hijos de Dios. Y es interesante, y con esto termino, tengo 2 minutos. Porque Pablo, cuando habla de adopción, tenía en su cabeza la adopción romana. Y es interesante la adopción romana, porque él estaba en Roma, estamos leyendo Romanos, y él tenía la idea de cómo eran las adopciones en aquellos tiempos. Y las adopciones romanas en aquellos tiempos, la persona que era adoptada perdía todos los derechos que les correspondían a su vieja familia. O sea, una vez que era adoptado, ya la vieja familia no existía más y se adquiría como un hijo legítimo del padre. Y automáticamente este adoptado quedaba como heredero de todo lo que tenía su nuevo padre. O sea, ya le pertenecía todo. Era un cambio de estatus completamente. Y la ley romana decía que la vida anterior de esta persona que fue adoptada quedaba automáticamente borrada. O sea, si tenía deudas, no existía más porque fue adoptada. Y para la ley romana, un hijo adoptado tenía todo, era hijo de ese nuevo padre en todos los sentidos. Entonces, cuando fuimos adoptados, todo nuestro pasado fue borrado. Toda nuestra deuda fue pagada. No le debes nada a Dios. Solo gratitud. Solo entrega. Porque fuiste adoptado por Él. Porque Él ocupó mi lugar y Él me dio su espíritu. Y era interesante porque cuando se hacía la adopción había 7 testigos que atestiguaban que este niño fue adoptado. Pues en el caso que el padre muriera, todo le pertenece a Él porque es hijo de este hombre. Entonces Pablo dice: el testigo que tenemos es el mismo Espíritu de Dios. Es el que da testimonio de que soy hijo de Dios. ¿Cómo te das cuenta que sos hijo de Dios? Si yo sigo vistiendo la misma ropa, sigo haciendo el mismo trabajo. Sí, me siento diferente, pero ¿cómo afirmás que sos hijo de Dios? Obviamente por la palabra que estamos leyendo, pero es el mismo Espíritu de que da testimonio al Padre de que sos su hijo. Soy hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Entonces, y otra asombrosa que Pablo dice en esto es que somos coherederos con Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo te pertenece. Porque es tu herencia. Sos hijo. Así que llenate del Espíritu de Dios. Viví en el Espíritu de Dios. Deja que Él transforme. ¿Qué áreas de tu vida faltan trabajar? ¿Qué áreas de tu vida faltan que Dios siga puliendo? No estás lejos del plan de Dios. Dios no te sacó del plan por un error o por una falla o por esto. No, Dios sigue trabajando. Dios sigue obrando en tu vida. Muchos se equivocan o pecan y dejan de ir a la iglesia porque dicen: bueno, porque sí, o sea, al final siempre igual. Y pensamos que porque le erré varias veces ya estoy condenado, pero para el que estoy nueva criatura. Y siempre voy a seguir buscando de Él porque quiero entregarme a Él. Quiero ser un sacrificio vivo a Dios. Quiero que te pongas de pie un momento y ya. Que cierres tus ojos y levantes tus manos y diga: gracias, Espíritu Santo, por todo lo que haces en mi vida. Levanta tu oración, porque el Espíritu Santo te da libertad, el Espíritu de Dios te da vida, el Espíritu de Dios te da una identidad. Es por el Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios sigue obrando en mi vida, sigue trabajando, Señor. Oh Dios, gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, porque a veces pensamos que es por el esfuerzo que hago, por todo mi afán, pero es por la obra del Espíritu Santo. Solo tengo que entregarme diariamente, solo tengo que morir, como el apóstol Pablo decía, que cada día moría para que Cristo, el Espíritu, sea fortalecido. Señor, que cada día podamos buscarte en intimidad. Padre, cada día como Enoc, caminar contigo, Señor. Oh Dios, de dejar de ver nuestros errores o debilidades y empezar a ver el poder y la unción que nos ha sido derramada por el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, muévete. Levanta tus manos, tu oración en esta tarde antes de terminar. Espíritu Santo, produce en nosotros una vida nueva en el cual caminemos en este tiempo. Que la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, es esa garantía de que Dios todavía no ha terminado su obra en nosotros. Oh Dios, ayúdanos a seguir caminando en la fe, a no bajar los brazos, el saber que el Espíritu, el mismo Espíritu que ha resucitado a Cristo de los muertos, habita y vive en nosotros. El saber, Padre, que vamos a transitar la muerte, pero solo para resucitar, Dios, y estar en tu reino. Padre, fortalece el corazón débil, levanta las manos caídas. Padre, que esta palabra haya servido para abrir los ojos, para que el corazón, aquella tierra que está bien preparada, pueda dar frutos, Señor, y encontrar la victoria que está buscando. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a caminar, a vivir una comunión constante en oración, en lectura de tu palabra, meditando en ella, participando de todo lo que alimente nuestra vida espiritual, Señor. Caminar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Y esto no termina acá porque falta más del capítulo 8. Si lo querés leer, léelo, pero el miércoles que viene vamos a ver algunas cosas más. Dios te bendiga, familia. Nos vemos el domingo, tenemos bautismo, así que vamos con todo. Trae a tus amigos, vecinos, saludá al hermano que está ahí al lado tuyo, bendecilo y nos vemos. Dios te bendiga mucho.